Imagine por un momento que ha encontrado un manuscrito antiguo, escondido durante siglos en las arenas del tiempo, y que aporta una visión radicalmente diferente del cristianismo primitivo. Estos no son los evangelios que conocemos, sino un texto que desafía todo lo que creíamos saber sobre la fe, la autoridad espiritual e incluso el papel de la mujer en el mensaje de Jesús. Este es el Evangelio de María, un documento fragmentado, misterioso y profundamente sugerente que solo salió a la luz a finales del siglo XIX y principios del XX, después de permanecer perdido durante más de 1000 años. Lo que tenemos hoy son solo fragmentos de una conversación más amplia, páginas cruciales que han desaparecido como humo en el viento. Los fragmentos que quedan, un manuscrito copto del siglo V encontrado en el Cairo en 1896 y dos breves extractos en griego del siglo III descubiertos en Oxirrinco, nos dejan con más preguntas que respuestas. Falta el comienzo del texto, las primeras 6 páginas han desaparecido y justo cuando María comienza a describir el viaje del alma a través de fuerzas hostiles, 4 páginas enteras desaparecen en el aire. Es como entrar en una sala donde ya hay una discusión en marcha, sin saber cómo empezó todo. ¿Y lo más frustrante? Sabemos que gran parte de la literatura cristiana primitiva se ha perdido para siempre, trayendo consigo ideas que podrían haber cambiado nuestra comprensión de la fe. Este evangelio no surgió en el vacío. Nació en una época de efervescencia intelectual y espiritual, el siglo II, cuando el cristianismo aún se estaba definiendo. No había ningún canon oficial, no había una única verdad aceptada. En cada ciudad, los seguidores de Jesús leyeron diferentes evangelios, practicaron diferentes rituales y debatieron apasionadamente el significado de la salvación. Mientras algunos defendían una ortodoxia rígida, otros exploraron caminos alternativos, a menudo influenciados por la filosofía griega, especialmente el platonismo y el estoicismo. El público de este texto no estaba formado por gente sencilla, sino por cristianos educados, familiarizados con las discusiones sobre la naturaleza de la materia, la relación entre alma y cuerpo y los medios para alcanzar la liberación espiritual. El Evangelio de María no es solo un relato religioso, es una obra que entrelaza temas profundos, la esencia del espíritu, una nueva definición del pecado, la autoridad interior, el viaje del alma y, quizás lo más revolucionario, la legitimidad de la autoridad espiritual femenina. Cuestiona las jerarquías, trasciende las divisiones de género y propone que la salvación no proviene de dogmas externos, sino del autoconocimiento espiritual. Es una visión que, aún hoy, desafía las estructuras de poder e invita a la reflexión. Pero ¿cómo interpretar un texto tan fragmentado? Con humildad. Reconocer lo que no sabemos, pero también valorar lo que nos ofrece, una poderosa alternativa a la narrativa dominante. Una visión que antepone la libertad interior a la sumisión ciega, que ve la espiritualidad como un camino de transformación personal, no de control institucional. Si estás interesado en este viaje, en explorar entre líneas de un cristianismo olvidado, te invito a sumergirte en este estudio conmigo. Cada extracto superviviente del Evangelio de María será analizado, conectado con la filosofía antigua y discutido en su contexto histórico. Y si este contenido tiene sentido para usted, si despierta su curiosidad, hay formas de respaldar esta investigación. Una membresía de Patreon, por solo $5 al mes, le brinda acceso temprano y sin publicidad a los videos. O, si lo prefieres, puedes hacerte miembro aquí mismo en YouTube, también por $5 al mes, con vídeos por adelantado, aunque con anuncios. Para aquellos que quieran contribuir de una vez, hay enlaces para donaciones vía PayPal o incluso un café simbólico. Pero el apoyo más valioso, que no cuesta nada, es simple: dale me gusta, suscríbete y comparte tus impresiones en los comentarios. Tus reflexiones enriquecen este debate. Ahora, pongámonos manos a la obra. Comenzamos en medio de una conversación, ya en marcha, entre Jesús y sus discípulos. No sabemos cómo empezó todo, pero la pregunta que surge es sencilla: ¿se destruirá la materia o no? La respuesta del Salvador es sorprendente y profundamente filosófica: toda la naturaleza, todas las formas, todos los seres existen unos en otros y unos con otros, y se disolverán nuevamente en sus raíces originales. Porque la naturaleza de la materia solo se disuelve en su propia esencia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta no es una respuesta cualquiera.
Se hace eco de las ideas de los filósofos griegos, especialmente Platón, que distinguían entre el mundo eterno de las ideas y el mundo material, fugaz y cambiante. Pero ojo, el texto no dice que el material sea malo. Es solo temporal. Tu cuerpo, la silla en la que estás sentado, el árbol de afuera, todo es transitorio y está destinado a regresar a su estado original. Y si el mundo físico es efímero, entonces lo que realmente importa no es el cuerpo, sino algo más allá de él. Algo que no se disuelve con la materia. Pedro hace entonces una pregunta que parece sencilla: ahora que nos has explicado todo, dinos también, ¿cuál es el pecado del mundo? La respuesta de Jesús es impresionante: el pecado no existe, pero sois vosotros quienes lo creáis cuando actuáis según la naturaleza del adulterio, que se llama pecado. Antes de que alguien piense que esto es una licencia para el relativismo moral, debemos entender lo que está en juego. Aquí el pecado no es una lista de prohibiciones, sino una distorsión de la naturaleza original. El mal surge cuando nos alejamos de nuestra esencia, cuando permitimos que nos dominen pasiones contrarias a nuestra verdadera naturaleza. Y por eso nos afligen la enfermedad y la muerte, porque nos alejamos de la fuente que puede curarnos. Jesús continúa: la materia dio origen a una pasión sin igual, que surge de lo que es contrario a la naturaleza. De ahí surge la perturbación en todo el cuerpo. Luego concluye con una invitación: tened ánimo, y si estáis desanimados, animaos con las diferentes formas de la naturaleza. El que tenga oídos para oír, que oiga. El mensaje es claro: el sufrimiento proviene de la desconexión con nuestra verdadera esencia, pero la curación radica en reconocer que somos más que materia, más que las pasiones que nos aprisionan. Y esta es solo la primera capa de un texto que promete revolucionar nuestra comprensión del cristianismo primitivo. Pertenece al reino de la ilusión fugaz. Y es precisamente esta ilusión la que nos esclaviza, nos hace temblar ante la muerte y nos atrapa en ciclos interminables de sufrimiento. El Salvador no nos ofrece una salida del mundo, sino una clave para descifrarlo. Cuando dice el Hijo del Hombre está dentro de vosotros, no está hablando de un concepto abstracto, sino de una realidad viva y palpitante a la que se puede acceder aquí y ahora. No hay necesidad de esperar a un Mesías externo, a un juicio final o a una redención lejana. La salvación ya está plantada en nuestro interior, como una semilla divina esperando ser regada. ¿Y cómo se riega esta semilla? No con dogmas, no con rituales vacíos, sino con el coraje de mirar hacia adentro, de cuestionar las falsas certezas que nos han sido impuestas y de abrazar la verdad que siempre ha estado ahí, escondida bajo las capas de miedo y condicionamiento. La advertencia contra quienes dicen he aquí o he aquí es una denuncia contra todos aquellos que intentan vender la salvación como un producto, como algo que solo se puede encontrar en los templos, en los líderes carismáticos o en las doctrinas rígidas. El Evangelio de María no es una invitación a la sumisión, sino a la libertad. Libertad para pensar, dudar, buscar y, sobre todo, reconocer que la autoridad última no está en ningún libro sagrado, en ningún sacerdote o en ninguna tradición, sino en la voz silenciosa que resuena en el interior de cada uno. Esta voz es lo que los antiguos llamaban nous, la chispa divina que nos conecta con el todo. Y luego viene la orden más revolucionaria de todas: no establezcáis otras reglas que las que yo os he fijado, ni deis una ley como el legislador, para que no seáis prisioneros de ella. No es un ataque al judaísmo, como algunos podrían suponer, sino una crítica feroz de la tendencia humana a crear sistemas de control en nombre de la fe. ¿Cuántas guerras se han librado? ¿Cuántas mujeres han sido silenciadas? ¿Cuántos cuerpos han sido quemados en hogueras por culpa de leyes inventadas por hombres que decían ser portavoces de Dios? El Salvador no quiere discípulos obedientes, sino seres despiertos, y los despiertos no se dejan aprisionar por estructuras de poder, por jerarquías opresivas o por reglas que solo sirven para mantener el status quo. Cuando Jesús se va, los discípulos colapsan. La escena es casi cómica por su cruda humanidad: hombres que habían dejado todo para seguirlo, que habían presenciado milagros y escuchado profundas enseñanzas, ahora lloran como niños perdidos, aterrorizados ante la posibilidad de ser crucificados como su maestro. Si no le perdonaron a él, ¿cómo nos perdonarán a nosotros? La pregunta es legítima, pero revela hasta qué punto estaban todavía atados a la lógica del miedo. Habían comprendido el mensaje, pero no lo habían vivido.
Y es en este momento de desesperación que María Magdalena resucita. No es casualidad que ella sea la única que mantiene la compostura. Mientras otros se regodean en la angustia, ella actúa, no como una seguidora pasiva, sino como una líder. Su gesto de besarlos a todos no es un mero consuelo, sino un acto de restauración, les recuerda que el amor, no el miedo, es la fuerza que los une. No llores, ni te aflijas, ni estés indeciso, dice, como si supiera que el verdadero peligro no reside en los romanos ni en las persecuciones, sino en la pérdida de conexión con lo divino interior. Su gracia estará enteramente con vosotros y os protegerá, no como un escudo externo, sino como una presencia constante, una seguridad que proviene de la fe en la propia naturaleza espiritual. Y luego viene la frase que desmonta siglos de malas interpretaciones: Él nos preparó y nos hizo hombres. La palabra griega aquí, antropos, no se refiere al género masculino, sino a la humanidad plena, a la esencia espiritual que trasciende las divisiones de sexo, raza o estatus social. María no está diciendo que se convirtieron en hombres en el sentido literal, sino que fueron elevados a su verdadera naturaleza, una que no conoce jerarquías, que no se inclina ante las autoridades terrenas y que reconoce en cada ser humano un reflejo de lo divino. Es una declaración radical, especialmente en un contexto en el que las mujeres fueron excluidas sistemáticamente de los círculos de poder religioso. María no solo reivindica su lugar entre los discípulos, sino que redefine lo que significa ser seguidora de Cristo. No se trata de una obediencia ciega, sino de un despertar a la propia divinidad. Cuando dice volvamos nuestro corazón al bien, está haciendo lo que hizo Jesús antes de partir, señalar el camino de regreso a la fuente. Y los discípulos, antes paralizados por el miedo, comienzan a comentar las palabras del Salvador. María no solo los calma, los reconecta con un propósito. Su liderazgo no es impuesto, sino inspirador, y eso es exactamente lo que la hace tan poderosa. No necesita títulos, dogmas ni estructuras de poder para ser escuchada. Tu autoridad proviene de la autenticidad, de la capacidad de ver más allá de las apariencias y recordar a los demás lo que ya saben pero han olvidado. El Evangelio de María no es un texto de sumisión, sino de empoderamiento. No es una historia de redención externa, sino de despertar interno. Y, sobre todo, no es un documento que refuerza las estructuras de dominación, sino un grito por la libertad, un recordatorio de que la verdadera revolución comienza cuando miramos hacia adentro y reconocemos que el reino de Dios no está en algún lugar lejano, sino dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Dominar, pero iluminar. No necesita condenar, sino liberar. Aquí, el Evangelio de María no solo describe un viaje espiritual, sino que desenmascara los peligros del mundo material con precisión quirúrgica. La ignorancia, este tercer poder, no es solo una falta de conocimiento, es una fuerza activa que se alimenta de la presunción de quienes creen tener la autoridad para juzgar. Acusa, condena y, al mismo tiempo, nos prohíbe juzgarnos a nosotros mismos. Es la lógica del opresor, impone reglas que solo sirven para mantener su dominio, mientras niega a otros el derecho a cuestionarlo. Pero el alma, libre de esta ilusión, no se deja enredar. No acepta el juego de la ignorancia, porque reconoce su esencia, una mentira vestida de verdad. ¿Y qué ve el alma que la ignorancia no puede ver? Que todo, los reinos celestiales, las estructuras terrenales, las jerarquías que nos aprisionan, está en disolución. No hay nada permanente excepto la verdad que habita dentro de nosotros. Esta es la clave, mientras los poderes del mundo se aferran a lo temporal, tratando de controlar lo que ya está destinado a derrumbarse, el alma avanza, ligera, porque sabe que su hogar no es de este mundo. No necesita validación externa, porque ya lleva dentro de sí la única autoridad que importa, la de la conciencia despierta. Pero el Evangelio no se detiene ahí. Nos muestra que esta ignorancia no es solo un concepto abstracto, se manifiesta en personas reales, en relaciones reales. Cuando Pedro interroga más tarde a María, no es por falta de fe, sino por una ceguera que ni siquiera reconoce. Ve a una mujer y eso es suficiente para hacerle dudar de su palabra. No importa que Jesús la amara más, no importa que ella haya recibido revelaciones que otros no. Lo que importa es lo que tus limitados ojos pueden captar, un cuerpo, un género, una posición que, a tus ojos, no debería enseñar.
La ignorancia, aquí, se disfraza de prejuicio, y el prejuicio, a su vez, es simplemente ignorancia en acción. Y esto es exactamente lo que el texto nos desafía a cuestionar: ¿con qué frecuencia nosotros, como Pedro, dejamos que lo que vemos, o lo que creemos saber, nos impida reconocer la verdad que tenemos ante nosotros? ¿Con qué frecuencia confundimos autoridad con poder, juicio con justicia, tradición con verdad? El Evangelio de María no nos pide que aceptemos ciegamente sus palabras, nos invita a hacer lo que hizo María: mirar más allá de las apariencias, cuestionar las estructuras que nos dicen lo que es posible y lo que no y, sobre todo, confiar en la voz interior que sabe, porque ya ha visto, que la libertad no está en manos de quienes gobiernan, sino en la valentía de quienes se atreven a ver. Sería admitir que el mundo que conoce está al revés. Y eso, para Pedro, es intolerable. Pero veamos lo que sucede cuando quedamos atrapados en estas pequeñas vanidades: perdemos la esencia de lo enseñado. Jesús no eligió a María por casualidad. Él no la privilegió por capricho. Él la veía, realmente la veía, como alguien capaz de comprender lo que otros aún no podían comprender. Y esto no es ofensa para los discípulos, es una invitación. Una invitación para que ellas también vean más allá de sus propias limitaciones, a preguntarse por qué una mujer no puede ser portadora de la verdad, a comprender que la autoridad espiritual no se mide por el género, sino por la profundidad de la escucha. Pedro, sin embargo, prefiere la comodidad de la jerarquía conocida. Preferiría dudar de la palabra de María antes que admitir que el Salvador pudo haber confiado en ella más que en él. Y en este gesto revela algo aún más peligroso: la incapacidad de reconocer que la verdad no pertenece a quien grita más fuerte, sino a quien se atreve a escuchar. No sorprende que en el texto ni siquiera discuta el contenido de lo que dijo María. Ataca la forma, el mensajero, el género. Porque, en el fondo, sabe que si acepta sus palabras, también tendrá que aceptar que su propio lugar en el mundo no es tan seguro como imaginaba. Y aquí está la paradoja: quienes están más apegados al poder son precisamente quienes menos lo tienen. Pedro no comprende que la verdadera autoridad no se impone, ella se revela. No se hereda, ella se conquista a sí misma. Y María, al compartir lo que escuchó, no está reclamando un trono, está ofreciendo una llave. Una clave para liberarse no solo de ella misma, sino de todos los que, como ella, alguna vez han sentido el peso de cadenas invisibles. Pero el Evangelio de María no nos deja dudas. Nos muestra, con brutal claridad, que la resistencia a la verdad no viene de fuera. Nace dentro de nosotros, en los lugares donde todavía creemos que el mundo debe ceder ante nuestras expectativas. Pedro no rechaza a María porque ella esté equivocada, él la rechaza porque amenaza lo que más valora: la ilusión de control. ¿Y cada cuánto hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces descartamos una idea, una persona, una posibilidad, no porque sea falsa, sino porque nos obliga a mirar lo que preferiríamos ignorar? La respuesta de María, sin embargo, no es de confrontación. Está en silencio. Un silencio que resuena con más fuerza que cualquier palabra. Porque, al final, la verdad no necesita defensores. Solo necesita a alguien que esté dispuesto a escucharla. Y quienes se cierran a ella, como Pedro y André, no solo se están perdiendo una revelación, están perdiendo la oportunidad de liberarse. Porque la ignorancia no es solo la ausencia de conocimiento, es la negativa activa a ver. Y este rechazo, como las 7 formas del cuarto poder, es lo que nos mantiene atrapados. Pero el Evangelio no termina con la derrota. Termina con una elección. La elección entre permanecer en las sombras de nuestras propias certezas o seguir el camino del alma que, superando las potencias, encontró el descanso. No el resto de inercia, sino de plenitud. El silencio no está vacío, es el lugar donde ya se han dado todas las respuestas. Y depende de nosotros decidir si queremos escucharlos. Pero aquí está la paradoja que rasga el velo de la hipocresía: Pedro, el mismo que negó 3 veces al Maestro, ahora niega la voz de María. No con palabras vacías, sino con la autoridad de quienes se consideran guardianes de la verdad. Y sin embargo, ¿quién es Pedro para decidir lo que viene de arriba y lo que nace de la carne? ¿Quién es él para construir muros donde el Salvador no los puso? Tus preguntas no son dudas sinceras, son armas.
¿Inventaste esto en tu corazón? Como si el corazón de una mujer fuera territorio sospechoso por naturaleza. ¿Estás mintiendo sobre el Salvador? Como si la palabra de Cristo necesitara la validación de un pescador. Y María llora. No por debilidad, sino porque reconoce el abismo que se abre bajo los pies de la comunidad. Cada lágrima es un espejo, en ellas vemos reflejados todos los momentos en que las voces de las mujeres fueron silenciadas en nombre de un orden que no es divino, sino humano. ¿Cuántas veces se ha llamado histeria a la revelación? ¿Cuántas veces la profecía ha sido etiquetada como engaño? Pedro no solo está rechazando a María, está rechazando al mismo Cristo que la eligió. Porque si el Salvador la hizo digna, entonces la dignidad no es una concesión masculina, sino un don divino. Y si Él la amó más no fue por capricho, sino porque la luz encontró en ella menos resistencia. Luego Leví se pone de pie como un espejo invertido de Peter. Donde uno actúa por impulso, el otro habla con precisión quirúrgica. Siempre ha sido irascible, dice, y eso no es una acusación, sino un diagnóstico. Pedro no cambió, simplemente cambió de objetivo. Antes negué a Cristo, ahora niega al discípulo. Antes tenía miedo de la cruz, ahora temen la verdad que no encaja en sus categorías. Y Leví va más allá, te veo peleando contra la mujer como los adversarios. No es una exageración. Los poderes que María describió en su visión, ignorancia, deseo, ira, no son fuerzas abstractas. Estas son actitudes. San Pedro dice eso no puede ser porque no encaja en su teología. Son los discípulos que, incluso después de la resurrección, todavía no comprenden que el reino no tiene jerarquías de género, sino de luz. La pregunta de Leví es un golpe al orgullo apostólico: si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Aquí, la verdadera blasfemia no es María hablando, sino Pedro poniéndose en lugar de Dios. Él no está juzgando a una mujer, está juzgando al mismo Cristo que la eligió. Y el texto no deja dudas, el amor del Salvador por María no fue favoritismo, sino reconocimiento. Él la conocía completamente, sus debilidades, sus fortalezas, su capacidad para ver lo que otros aún no veían. Si Él la amó más fue porque en ella la semilla de la verdad encontró terreno fértil. Mientras los demás aún discutían quién sería el mayor en el reino, María ya lo habitaba. El llamado de Leví es un llamado a la vergüenza, no la vergüenza que paraliza, sino la vergüenza que transforma. Vestímonos del hombre perfecto, dice, haciéndose eco de las palabras del mismo Cristo. El hombre perfecto no es el varón, ni el sacerdote, ni el apóstol. Es quien trasciende las distinciones materiales para habitar la plenitud del Espíritu. Y aquí está el escándalo: Pedro, la roca sobre la que se construiría la iglesia, es el mismo que intenta construir muros donde Cristo no los puso. No establezcan reglas distintas a las que dijo el Salvador, advierte Leví. Pero Peter ya lo ha hecho. Su rechazo de María no es solo personal, es teológico. Está creando una nueva ley, que las mujeres no pueden enseñar, no pueden liderar, no pueden ser portadoras de revelación. Y así, sin darse cuenta, repite el error de los fariseos, añade cargas que ni él mismo puede llevar. El final es deliberadamente ambiguo. Comenzaron a salir a proclamar y predicar. ¿OMS? ¿Todo? ¿Solo vida? ¿Se arrepintió Pedro? ¿Andrew cambió de opinión? El texto no responde. Y esa es su genialidad. Porque la cuestión no es qué hizo Pedro después, sino qué hacemos nosotros ahora. ¿Podemos confiar en una tradición que nació de discípulos que aún no habían comprendido lo esencial? ¿Podemos aceptar una iglesia que excluya a la mitad de la humanidad en nombre de una autoridad que el mismo Cristo nunca confirió? El Evangelio de María no ofrece respuestas fáciles, expone las heridas. Y nos deja frente a una elección: ¿seguiremos a Pedro, que vio a Cristo resucitado y todavía dudaba de una mujer, o seguiremos a María, que nunca necesitó tocar las heridas para creer? Aquí el silencio no es ausencia, es invitación. Porque lo que está en juego no es solo el papel de la mujer en la iglesia, sino la naturaleza misma del Evangelio. La ortodoxia dirá que la salvación viene por la cruz, por la sangre, por la obediencia a los sacramentos. El Evangelio de María susurra: la salvación viene por el conocimiento.
No el conocimiento de las Escrituras, sino el del alma misma. No la fe en un Dios externo, sino el descubrimiento de que lo divino ya vive dentro de nosotros. No hay pecado, dice el texto, excepto la confusión entre lo material y lo espiritual. No somos pecadores por naturaleza, somos ignorantes. Y la ignorancia no se cura con rituales, sino con visión. Pedro quería un Cristo que muriera por sus pecados. María encontró un Cristo que le enseñó a morir a sí misma. Pedro buscó un reino fuera de sí mismo. María ya lo estaba llevando adentro. Y esa es la diferencia entre una religión de poder y una espiritualidad de libertad. El primero construye templos de piedra y jerarquías de hombres. El segundo disuelve todas las estructuras para revelar lo que siempre ha estado ahí, la luz que no necesita mediadores, porque ya es nuestra. El mensaje más urgente de este evangelio olvidado, la verdadera autoridad no se hereda, se conquista. No proviene de títulos, sino de transformación. No se impone por la fuerza, sino que se revela a través de la lucidez. Pedro quería que un Cristo lo salvara. María encontró a un Cristo que la liberó. Estaba buscando un Mesías que gobernaría el mundo. Descubrió un maestro que disolvió las ilusiones que gobiernan el mundo. La diferencia no está en lo que creen, sino en lo que ven. Pedro vio un reino que debía ser conquistado. María vio un reino ya conquistado, dentro de ella misma. Y es esta visión la que desarma todos los poderes. El cuerpo no es una prisión, sino un portal. La materia no es el enemigo, sino un espejo. Lo que los poderes del mundo llaman realidad es solo el escenario donde el alma ensaya su fuga. Intentan atarlo con leyes, con dogmas, con jerarquías, con el miedo a no ser suficientes. Pero el alma que despierta lo sabe, lo que ofrecen como seguridad es la trampa misma. Lo que condenan como herejía es a menudo la única salida. María no necesitaba un trono para ser apóstol. No necesitaba un consejo para validar su voz. Ella simplemente vio, y lo que vio la hizo libre. Los otros discípulos discutieron quién sería el mayor en el reino. Ella ya vivía en el reino. Temían los poderes de este mundo. Ella los desenmascaró con una sonrisa. Porque la verdadera sabiduría no debate, ella vive. No está probado, ella misma se reconoce. Y aquí está el escándalo, una mujer, sin credenciales, sin autoridad establecida, sin la aprobación de los hombres, se convirtió en portadora de la más profunda revelación. No por casualidad. No por excepción. Sino porque la sabiduría, cuando es verdadera, no respeta las fronteras que construyen los hombres. Fluye hacia aquellos que están preparados, y los que están preparados no son los que detentan el poder, sino los que lo han abandonado. Los fragmentos que quedan de este evangelio son como astillas de un espejo roto. Cada pieza refleja una parte de la verdad, pero nunca la imagen completa. Y quizás esta sea su mayor enseñanza, la verdad no cabe en los libros. No encaja en las doctrinas. No cabe en las instituciones. Se revela en el silencio entre palabras, en el espacio entre páginas perdidas, en la quietud que precede a la comprensión. Los poderes de este mundo quieren definirlo, controlarlo, venderlo. Pero la verdadera sabiduría es como la luz, no se adhiere. Ella cruza. Pedro preguntó, ¿cómo puede saber ella más que nosotros, si no ha caminado con nosotros? La respuesta está en la pregunta misma. Midió la autoridad por la proximidad física. María midió por la profundidad de la visión. Buscó señales externas. Encontró certeza en su interior. Y así se derrotan los poderes, no con las armas, sino con la claridad, no con fuerza, sino con el coraje de ver lo que siempre estuvo ahí. El Evangelio termina sin resolución. Leví defiende a María, pero Pedro no se rinde. Los discípulos salen a predicar, pero no sabemos qué mensaje traen. Y tal vez ese sea el punto. La historia no termina con una victoria, sino con una invitación. Tú eliges a quién creer. Tú decides qué voz seguir. Tú juzgas lo que es verdad. Porque la espiritualidad no es un veredicto, es un viaje. No es una doctrina, es un descubrimiento. Y si hay una última lección en este texto fragmentado es esta: los poderes que intentan silenciar la sabiduría femenina,
que intentan aprisionar el alma en el dogma, que intentan convencerte de que tu visión es limitada, son los mismos que temblaron ante María. No tienen fuerza. Simplemente tienen miedo. Miedo de que tú también lo veas. Miedo de que tú también despiertes. Miedo a que, como ella, te des cuenta de que la única autoridad que importa es la que nace de tu propia luz. Y cuando eso suceda, cuando mires dentro y encuentres lo que siempre ha estado ahí, los poderes de este mundo no tendrán nada más que decir. Porque la verdad no necesita permiso para existir. Ella simplemente lo es. Y tú, por fin, también. El Evangelio de María no es solo un texto antiguo, es un espejo. Te refleja lo que los sistemas de control siempre han tratado de ocultar, que tu voz interior es más poderosa que cualquier dogma, que tu sabiduría no necesita intermediarios y que la verdadera autoridad no se impone, se revela, como un rayo de sol que atraviesa las grietas de un mundo construido sobre la oscuridad. Aquí encuentras el coraje para ver más allá de las máscaras. Aquí descubres que tu naturaleza espiritual no encaja en cajas, no se inclina ante las jerarquías, no se deja aprisionar por etiquetas. Aquí aprendes que la paz no está en el ruido de aquellos que gritan para ser escuchados, sino en el silencio profundo donde el alma respira libre, lejos de los juicios, lejos de las cadenas, lejos de todo lo que intenta decirte quién debes ser. ¿Y lo más extraordinario? Lo que los poderosos nunca pudieron ver, lo que intentaron borrar, distorsionar, enterrar, siempre estuvo ahí, dentro de ti, pulsando. Espera. No como una promesa lejana, sino como una realidad que solo necesita ser reconocida para florecer. Ahora quiero saber, ¿qué es lo que más te ha impactado de este Evangelio? ¿Qué verdad sacó a la luz? Compártelo en los comentarios, tus palabras tienen el poder de inspirar a otros a ver también. Y si este contenido te conmovió, si iluminó algo dentro de ti, hay formas de ayudar a que más personas encuentren esa misma luz. Por solo $5 al mes, puedes unirte a mi Patreon y obtener acceso anticipado a los vídeos. O, si lo prefiere, hay enlaces a contribuciones únicas, un café, un gesto de gratitud en la descripción y en los comentarios fijados. Pero la forma más sencilla de ayudar es esta: un me gusta, una suscripción, tocar la campanita para no perderte lo que se viene. Visita también Oculus.com y explora el canal Fox of Yore, donde nos sumergimos en otras historias que dieron forma al mundo. Y sobre todo, gracias. Gracias por estar aquí, por escuchar, por permitir que estas palabras encuentren un lugar dentro de ti. Hasta la próxima. Que tu viaje esté siempre guiado por la verdad que solo tú puedes reconocer.